Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa El Brunch, como todos los viernes a las 11 de la mañana. Y bueno, pues ya saben que siempre traigo a grandes invitados y pues hoy no podía faltar. Cada viernes les digo lo mismo, pero pues cómo no, porque siempre tengo en esta silla sentada personalidades interesantes, importantes que van a aportar valor, que están aportando valor. Y hoy pues tenemos a la coach ontológica y empresarial Jazz Ocampo. ¿Cómo estás, Jazz? Hola, feliz de estar aquí contigo, Ani. Muchas gracias por la invitación. Pues sabes que también te admiro y respeto por tu trabajo, tu trayectoria, tu profesionalismo y bueno, feliz de estar aquí compartiendo algunas historias y anécdotas. Pues muy bien, pues voy a leer un poquito de Jazz, de qué es lo que ha hecho. Ella me manda su semblanza y la voy a leer un poquito para que ustedes también la vayan conociendo. Y después de leerla, pues ya vamos a entrar en la historia de Jazz, porque es importante que conozcamos qué hay atrás, qué fue lo que la transformó a ser hoy esta belleza de mujer, esta gran mujer, esta superwoman. Y pues vamos a iniciar. En su semblanza dice que es que es coach ontológica certificada con especialidad en coaching empresarial, graduada con mención honorífica en una de las mejores escuelas de México, co-crear internacional con distintas sedes en Latinoamérica. Tiene estudios en desarrollo humano y es director general de Job Coaching, empresa de capacitación, que es tu empresa de capacitación, me imagino, y desarrollo personal. Entre muchas otras cosas que ella me comenta y dice que es apasionada al deporte. Y ustedes díganme si no, vean nada más el cuerpazo que se carga. Yo la he visto, la verdad, realizando mucho deporte, boxeo. Te he visto videos que de repente que sales nada más con tu sombra haciendo boxeo y yo digo, wow, nos inspira Jazz. Y bueno, entonces les platicaba que ella es apasionada al deporte, es jefa de familia y madre de una hermosa hija, quien la motiva a realizar diariamente su trabajo y siempre dispuesta para ayudar a quien se lo pida. Su sueño es ver feliz a la gente que le rodea. Las personas que la conocen dicen que es una guerrera y soñadora, que busca siempre mejorar su vida y la de los demás. Irreverente, muchas veces decidida, atrevida a cambiar el mundo. Y bueno, me mandan su semblanza, la verdad que es parte de lo que yo también he visto y he percibido en tu personalidad y vamos ahorita a platicar sobre ella, pero ella nos dice también, recientemente fue galardonada y reconocida por el Premio México en tus manos, también recibió un reconocimiento de la Asociación Nacional de Locutores por su programa Jazz Contigo, donde impulsa el empoderamiento femenino, el liderazgo y el emprendimiento, que bueno, hoy en día estás aquí en Change TV, también tienes tu propio programa, todos los lunes 8 p.m. Los lunes 8 p.m., véanla porque también trae a grandes personalidades donde comparte diferentes personalidades y además entrevistas que aportan mucho valor a todos los que la ven. Y bueno, pues Jazz, es un gusto tenerte aquí, la verdad es que se me hace interesante conocer un poquito más qué hay allá atrás de tu vida, porque yo percibo una mujer fuerte por fuera, pero también sensible por dentro. Y ahorita pues nos vas a platicar un poquito de ello y pues para iniciar me gustaría preguntarte. Dice, sí que me vas a preguntar. Adelante, vamos con todo. ¿Cómo eras de niña, Jazz? Pues mira, de niña siempre fui una niña muy soñadora, súper sensible. Siempre me encantaba crearme historias fantásticas donde podía salvar al mundo, donde podía leer la mente de las personas, donde según yo platicaba con Dios, donde desde chica le ponía a los niños retos. Fui una niña como muy feliz, o sea, muy feliz en el sentido de muy alegre. Todo como que me daba risa, de todo me reía. Pues una niña con muchas características que afortunadamente pude rescatar hace 4 años. Estas características tan importantes como estarte riendo de nada, como el ser, como la imaginación, como el soñar en grande, todas esas, la sensibilidad, todas esas habilidades afortunadamente las pude rescatar hace 5 años, porque llegó un tiempo en que, bueno, pues las había bloqueado completamente. Pero eso es lo que le pasa a los seres humanos. Tú que también estás en esta parte del coacheo, se nos olvida ser niños, se nos olvida todas estas características que tenemos cuando somos niños y es parte de recuperarlas, obviamente, cuando nos percatamos que ya necesitamos hacer un cambio.
súper importante rescatarlas porque hay personas que mueren y ahorita que hay tantas muertes y tantas situaciones de miedo, es importante que rescatemos lo que éramos antes, lo que éramos cuando éramos genuinos, cuando éramos niños, porque a veces no te das cuenta y te vas con eso, lo entierras. Así es. Y me gustaría preguntarte también cómo fue tu niñez. ¿Fue una niñez alegre, una niñez triste, dolorosa? Pues mira, una niñez muy complicada. Algunas personas que me conocen saben que vengo de una familia disfuncional, de una familia donde había mucha ignorancia emocional, alcoholismo, mucha violencia física, verbal. Entonces, ¿Hacia tu persona o hacia...? Hacia mi persona. Okay. Hacia mi persona. Entonces, al final cuando va avanzando la vida y cuando vas entendiendo y te vas conectando con tu verdadera versión, pues te das cuenta que todo tiene un propósito, ¿no? Claro. Y lo puedes asimilar y lo puedes procesar. Pero sí fue una infancia muy triste, con mucho miedo, una niña pues con mucho miedo. Yo creo que cuando más sentí miedo fue cuando era niña, entonces fue muy complicado. Y algunos sí, golpes, violencia verbal, todo derivado de la falta de inteligencia emocional y el alcoholismo. Entonces eso siempre estuvo en mi niñez, en mi vida, y fue un poquito complicado, pero al final hoy me doy cuenta que fue con un gran propósito. Sí, claro, que ahora es parte de tu fortaleza, pero cuando somos niños no podemos percibir eso. ¿Cómo era que tú podías protegerte siendo una niña ante esa situación? Bueno, yo tuve que salir de mi casa muy pequeña, como a los 12 años, porque era la única forma de estar, según yo, a salvo. O sales a la calle o te quedas en la casa, y yo pensaba que a lo mejor la casa era un poco más peligroso, ¿no? A veces tengo un poquito de cuidado al tocar estos temas porque amo a mi madre. Tenemos una súper relación, la amo con toda mi alma, y a veces puede sentirse un poquito, ella, aunque sabe y conoce la historia y sabe que tiene un propósito, se puede sentirse un poquito pues apenada, ¿no? Sin embargo, pues sí, fue una infancia triste, difícil. Afortunadamente mi mamá se acercó a Dios, conoció mucho de Dios, y afortunadamente pues hoy somos una familia muy funcional. Pero antes fuimos una Pues sí, y complicada. creo que eso que tú compartes ahorita de tu mami, si tu mami nos está viendo, ella entenderá hoy en día que precisamente esa historia que tú viviste ahora te hizo fuerte, te hizo ver de otra forma, te hizo compartir precisamente todas estas experiencias para que las demás personas que están a tu alrededor puedan entender y puedan captar ciertas situaciones donde se puedan ir fortaleciendo. Como tú acabas de decir, creo que anteriormente nuestros padres y generaciones atrás de nuestros padres no tenían las herramientas que hoy tenemos muchas personas al alcance, y que les faltaba precisamente saber cómo manejar todas esas situaciones, porque era como todo mecánico, si te das cuenta. Entonces, pues así vamos caminando, a veces a lo mejor hasta como animalitos, y hoy en día pues ya hay más herramientas. Entonces, pues si tu mami nos está viendo, seguramente podrá ella entender que tampoco fue culpa de ella la situación, no sabía cómo. Hoy ya tú tienes otras herramientas también para utilizarlas con tu hija. Sí, por supuesto, sí, ella lo sabe, sabe que es normal que platique esta historia. De hecho estamos escribiendo un libro, pero sí te digo, sí fue una infancia muy difícil, muy triste, y sobre todo donde como había mucha ignorancia emocional, todos los que yo considero que son mis dones hoy, en ese tiempo, como los padres no sabían, y es un mensaje también para los padres y las madres que nos están viendo, que sean conscientes del tipo de lenguaje que tienen con sus hijos. Los dones que yo hoy considero que tengo, cuando yo era niña eran muy juzgados, por eso me decían: eres simplicia, de todo te ríes, déjate de estarte riendo, ¿de qué te ríes? O sea, pero esto venía de una frustración o de una angustia que tenía a lo mejor una crisis que tenía mi madre, entonces, o su esposo. Entonces era Simplicia, ¿de qué te ríes? Y yo era muy sensible, entonces era, ay, de todo lloras, deberías de haber sido actriz, no sé por qué estás llorando. Entonces todo ese tipo de cosas lastimaban, ¿no? Me lastimaban mucho pues a un niño. Entonces comienzas a dejar de hacerlas, decías: es que te emocionas de todo, exageras todo. Entonces, eso fue lo que pasó en mi niñez, como que se fueron bloqueando ciertos dones, ciertos talentos,
Pero pues afortunadamente siento que Dios siempre puso en mi camino gente buena que me fue acompañando en varios trayectos de mi vida. Yo me salí de mi casa a los 12 años, viví en bodegas, lavé trastes, cantaba en el metro, cantaba en los camiones. ¿No sentías miedo, Jazz, a los 12 años ya a hacerte cargo de ti misma? Lo que pasa es que no tenías otra opción. ¿No lo pensaste? No, porque no había otra opción y al final, yo decidí salir de la casa porque después de una golpiza muy fuerte con los ojos morados, la boca rota, entonces después de eso pues no sabía siquiera, imaginaba que afuera hubiera peligros. Yo pensaba que el mayor peligro era estar en casa. Entonces, pues no tenía miedo, siempre fui como muy arriesgada y muy atrevida y siempre creyendo que todo era muy fácil. Qué bueno, porque esa mentalidad fue la que te pudo haber salvado. Por supuesto. Y después de que te sales y empiezas a ver otra realidad fuera de casa, ¿qué sentías? Ya cuando ya empiezas a ver, o sea, también esa realidad, porque cuando tomas el paso, pues no te imaginas, como dices, qué hay más allá, lo empiezas a descubrir. ¿Qué pasa contigo? Pues yo me sentía feliz, o sea, yo me sentía feliz por la parte de la libertad, por la parte de que aunque fuera lavando trastes podía tener dinero, podía comprar mis cosas, podía pagar a lo mejor mi comida, comprar unos zapatos, o sea, yo me sentía pues lo mejor, lo máximo, me sentía que ya había triunfado en la vida, ¿no? ¿Y no te preocupabas o en tu mente no llegaban esos riesgos de que te podía pasar algo como niña? Porque pues sabemos que en el mundo pues hay tanto personas buenas como personas que no son tan buenas y que podían observarte y verte que estabas sola. Pero bueno, me están mandando un corte, eso me lo vas a contestar después del corte. Claro que recuerden que estamos en su programa El Brunch todos los viernes a las 11 de la mañana y hoy como invitada tenemos a Yasmín Ocampo, coach ontológica y empresarial. Regresamos.
Y ya estamos de regreso en su programa El Brunch. Y bueno, déjenme compartirles que hoy nos trajeron unas fresas con crema riquísimas que nos vamos a comer ya terminando el programa. Claro, pero se ven riquísimas, la verdad. Y dije, pues qué bueno, porque pues la verdad es que hoy en el programa pues hay dos bellezas, como no, ¿verdad? Claro. Siempre hay que echarnos porras nosotras. Por ¿sí o no, supuesto, Jazz? hermosas y además pues hay que disfrutar Inteligentes también. y demás. Claro. Pero bueno, vamos a continuar con tu Empoderadas. historia, Jazz, porque nos quedamos en algo interesante. Hablábamos precisamente de qué pasa contigo a los 12 años cuando te sales, si tú no, qué situaciones me gustaría que nos compartieras pudiste haber pasado difíciles, alguna anécdota difícil estando en la calle y otra positiva estando también en la calle. En ese proceso, ¿cuántos años estuviste así? Pues sí, o sea, siempre en el sentido de que nunca regresé a mi casa. Ok. O sea, desde esa jamás regresé a mi casa. O sea, desde los 12 años soy independiente. Perfecto. Entonces todo después de ahí jamás regresé a la casa. Bueno, pues hay muchas anécdotas, alguna que creo que es importante y que nos muestra que en esa misma situación existe el bien y existe el mal y es importante que confiemos en estos ángeles que siempre existen, ¿no? O estas personas también que nos llegan a marcar. Creo que seamos conscientes de cómo las decisiones pueden transformar completamente nuestra vida. Cuando yo empecé a salir de mi casa, trabajaba en un restaurante, lavaba trastes, me despidieron y a mí ahí sí se me acabó el mundo, porque yo me sentía grande por poder trabajar, por poder tener dinero, por poder comprar cosas, por poder pagar era una bodega realmente donde yo vivía, donde poder vivir. Entonces cuando me corren yo ahí sí sentí que era el fin del mundo y sentí que se había acabado, pero aparte era una fondita, era un súper restaurancito así súper chiquito. Pero para ti en ese momento era todo. Entonces cuando me despiden y aparte de una forma con cero tacto humano, cero cariño, cero empatía, cero nada, me despiden y me voy caminando. Como yo sentí que se me había acabado el mundo, yo en ese momento realmente pensé en el suicidio, porque pensé que todo se había acabado. O sea, ya dije, esto ya se acabó, esto es el fin, y me fui caminando. Me encontré a un señor que vendía refrescos, y este señor... ¿Tenías ahí cuántos años? Como 12, Ah, ok. 12, 13 años. Me fui caminando, me encontré a ese señor que vendía refrescos, y me vio llorando, me preguntó qué tenía, le dije lo que me había pasado, y me dijo, pues no te preocupes, ¿cuánto ganabas a la semana? Me acuerdo que en ese tiempo ganaba como 100 pesos a la semana. Le dije, no, pues 100 pesos a la semana. Me decía, no te preocupes, vamos a tener sexo y yo te los doy en un ratito. O sea, yo me sentí tan mal y tan triste porque dije, le estoy platicando lo que me está pasando y que me diga esto. Y aparte era un señor, o sea, como de 40, 50 años. Entonces me sentí aún más devastada y sentí más la idea, pensé mucho más en el suicidio nuevamente. O sea, ya iba decidida. Me fui caminando por el circuito, por ahí pues estábamos por Polanco, me fui caminando por el circuito y estaba viendo hacia el puente, estaba pensando en arrojar. Y en ese momento llegó otra persona del restaurante, me volvió a preguntar, ¿qué tienes? Pues le platiqué lo que me estaba sucediendo y me dijo, no te preocupes, ese es un mini restaurante, la vida sigue, hay más, tú eres guapa y tú eres muy bonita, eres muy trabajadora, eres muy inteligente, ¿por qué no vas a este lugar donde puedes encontrar otro trabajo, te invito a tomar un café, confía en mí? O sea, y él fue el que marcó la diferencia, realmente él fue prácticamente el que me salvó la vida y el que me motivó a seguir avanzando y me dijo, este restaurante es mínimo, hay otros de gran nivel, hay otros lugares, tú puedes. Te dio seguridad, confianza y te abrió el panorama además. Ajá, entonces fue realmente como un ángel, no recuerdo su nombre, no recuerdo qué pasó con él, no recuerdo si lo volví a ver, creo que no, pero fue como que ese ángel que me ayudó en esa etapa de mi vida. Yo estoy segura que Dios siempre ha puesto ángeles en mi vida. En todo el trayecto no puedo decir que estuve sola, yo estoy segura que Dios puso a ángeles en diferentes etapas, donde me dejaban en un punto A un punto B, y por alguna situación tenían que alejarse, tenían que marcharse, pero en ese punto B llegaba otra persona que podía como acompañarme, guiarme, llevarme. Y lo más importante de esto es que esto siempre fue con un cariño especial, nunca fue con un interés de aprovecharse pues de mi infancia, de mi Ingenuidad.
nunca fue con siempre fue con un deseo grandioso de apoyarme, de impulsarme y de acompañarme para no estar como que tan sola. Entonces eso se me hace como padre. Puedes ver la mano de Dios siempre, en todo momento de mi vida. Yo creo que siempre estuvo la mano de Dios poniéndome gente buena, gente que me ayudó. Pues qué bueno que nos compartes esto, porque seguramente hay personas que nos están viendo y a veces una situación tan pequeña puede hacer precisamente que sientan que se les acaba el mundo y para nada. Y como dices, qué padre que pudieras encontrar a ese ángel en tu camino, que te abriera las puertas del mundo para que no cometieras algo que no estaba destinado para ti. Que no se cumpliera, ahorita lo veo, que no se cumpliera la misión de lo que yo podría hacer, porque si no, de lo que yo podría hacer y de lo que yo vengo a hacer realmente aquí, al mundo, a México, al lugar donde estoy. Creo que si le diéramos más importancia al valor de una vida, todo lo que se pierde cuando se pierde una vida, podríamos disfrutar y aprovechar más a las personas y la vida, porque realmente cuando se pierde una vida se pierde un mundo de posibilidades, no solamente pues la vida, ¿no? Sino muchas posibilidades y muchas oportunidades de impactar. Claro. Pues me has dejado así sorprendente. Yo la verdad es que ya tu personalidad, yo he percibido a ti, como te lo mencioné, una mujer fuerte, pero también he percibido una mujer sensible, y por eso era que también te quería entrevistar, porque yo decía, Jazz debe de tener una historia interesante que contar, y mira, no me equivoqué. Muchas gracias, Ani, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, para nosotros es un gusto, porque también ha de ser interesante que las personas que te conocen, a lo mejor en la parte laboral, conozcan esta parte de sensibilidad de tu vida, y a lo mejor hasta te puedan ver con otros ojos, ¿no? Claro. Porque como tú mencionabas, tú a lo mejor eres, pues todos somos únicos y diferentes, tenemos personalidades muy diferentes, pero puede ser que a lo mejor no pueda haber empatía con algunas personas, pero al ver tu historia pueden decir, ok, ya entiendo, o sea, puedo entender que ella, su personalidad es así, y que uno tiene que aprender a respetar las personalidades de cada ser humano. Bueno, para mí siempre ha sido importante eso, ¿no? Porque el que a lo mejor es tímido, y pues es así, entonces tenemos que entenderlo, pero hay gente que es más extrovertida, hay gente que es más alegre, como tú dices, me estoy riendo a lo mejor de repente de muchas cosas, tenemos que respetar. Claro. Fíjate que lo más importante es que yo pude recuperar la parte sensible, o sea, yo empecé a caminar y empecé a ir por el mundo, pero comencé a ser una persona muy ruda y muy dura, o sea, mi vida ha sido como mucho cambio, y empecé a caminar. Entonces fui muy ruda en el sentido de que es que te tenías que proteger. Exacto. O sea, y hoy puedo entender de repente también esa rudeza que veo en ti. O sea, yo decía, ¿qué habrá en la vida de Jazz? ¿Qué habrá en la vida de Jazz? Porque sí percibo de repente una rudeza, y hoy lo puedo entender. Te tenías que defender, o sea, a los 12 años hacerte cargo de ti misma y salir al mundo y enfrentarte en 1000 circunstancias como la que nos acabas de compartir, pues no es fácil. O sea, tenías que ponerte muchas caretas precisamente pues para no mostrarte débil ante el mundo. Sí, porque además como siempre fui criticada y muy juzgada por ser muy sensible, me decían huesitos, entonces para mí, para mí lo peor que podía pasar era ser sensible. O sea, para mí lo peor era ser sensible, de hecho me cambié el nombre. Entonces yo me llamaba Bore. Yo decía que porque no me gustaba mi nombre, ¿no? Pero después ya cuando vas entendiendo el tema psicológico, pues te das cuenta que quieres renunciar a tu vida. Quieres que tu vida, o sea, Yasmín no la quieres. Y de hecho yo odiaba el nombre de Yasmín y odiaba a Yasmín porque Yasmín era sensible. Entonces yo me cambié el nombre a Bore. Todo el mundo me decía Bore, incluso mis padres. Sabían, o sea, aunque ya no vivía con ellos, mis hermanas sabían que si me decían Yasmín yo no les hacía caso porque yo no era Yasmín. O sea, yo era Bore. Entonces me cambié el nombre durante mucho tiempo. Y con ese nombre, pues Bore era la niña ruda, la niña irreverente, la que pues a lo mejor controlaba, la que amedrentaba. Entonces, conforme fui creciendo, fui avanzando, pero era muy ruda y muy dura y no me gustaba mostrar sensibilidad. ¿En qué momento te das tu cuenta de que estás utilizando la careta de rudeza? Pues hace poco, hace como 6 años, cuando empecé realmente un proceso, como 7 años, cuando empecé el proceso de autoconocimiento, me di cuenta que estaba muy errada,
Me di cuenta, o sea, siempre he buscado ayudar a las personas, pero lo ayudaba de otra manera. Por decir, antes yo les decía a las mujeres, vamos, les voy a enseñar a empoderarse, pero ¿cómo? Tratando mal al hombre. Porque la única forma como que los hombres entienden malamente, o sea, es una tontería, es tratándolos mal, es siendo ruda, es siendo... Y yo les doy los pasos. Y bueno, por ahí yo creo que va también la parte de que todavía no perdonabas la situación de tu pasado de niñez, de todo cómo te lastimaron de pequeñita precisamente esa parte masculina, ¿no? Y era así como... Claro, exactamente, un resentimiento hacia ellos. Entonces, los novios de mis amigas siempre buscaban alejarlas, incluso de mis hermanas. Y decían, ella está con Yasmín, no, ya valió. Porque entonces ellas empezaban, empezaban con un empoderamiento, pero malo. Y así les decía, sigue los pasos y vas a ver, lo vas a tener ahí. Pero sigue los pasos. Pero yo lo hacía de una... A ver, cuéntanos qué tipo de pasos, de qué consejos le dabas a esas amigas. Yo era no, porque era una forma de castigarlos. Y pues, obviamente no funciona. Claro, obviamente no funciona porque al final los hombres también son seres sensibles, humanos. Claro. Y al final las únicas responsables de tener una relación donde no hubiera respeto, pues eran las mujeres también, porque no se respetaban, porque permitían, porque no se daban su lugar, porque pues decían, a lo mejor me estoy viendo muy difícil, mejor me dejo caer pues para que me levante, ¿no? Entonces, al final, mucho que tenía que ver con la parte de la mujer. ¿Qué pasa contigo, Jazz, cuando empiezas a darte cuenta que no era por ahí el camino, que estabas equivocada, que el ser ruda, el querer tratar mal a un hombre era pues nada más como, yo creo que como queriendo sanar un poquito tu herida, pero tampoco no era por ahí? Pero ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué shock te puede estar produciendo el darte cuenta de esa situación? Bueno, lo que pasa es que yo era una persona muy violenta, pero no te das cuenta que estás mal, tú crees que es normal. A mí siempre busqué poner límites, pero yo pensaba que el respeto se ganaba a través del miedo. Entonces a mí me gustaba atemorizar a las personas, a hombres y mujeres. Entonces yo era muy violenta, yo llegaba a golpear a hombres o mujeres, o cualquiera que me hablara mal. Desde ahora entiendo el boxeo. ¿A los cuántos años aprendiste a boxear? Ya tengo como 4 años. Entonces, yo no toleraba que me hablara alguien mal. O sea, si alguien me hablaba mal, por decir, en un restaurante, o sea, yo era capaz de golpearlo o en el mismo aventarle un plato. O sea, porque a mí me molestaba. Mucha agresión en tu ser. Ajá. Entonces era súper agresiva, me decías algo y me podía, bueno, incluso con los policías. O sea, era una energía, la acumulación de una energía muy fuerte, pero mal enfocada. Entonces estaba muy errada en la idea que tenía acerca de que el respeto se ganaba solamente cuando la gente te tuviera miedo. Y la verdad, la mayoría de la gente me tenía miedo, la mayoría de las personas me tenían miedo, porque incluso mi familia, porque sabían que yo era capaz de todo. Entonces siempre la gente pues buscaba. Entonces me doy cuenta. ¿Sentías ese rechazo de las personas al tener esa personalidad tan agresiva? Sí, por supuesto, ese rechazo y ese miedo. Ok, pues nos vamos a ir a un corte, Jazz. La verdad es que está interesante la historia. Y ya en el siguiente bloque vamos a hablar precisamente sobre ese rechazo. Claro, ¿te parece? Por supuesto. Entonces vamos a ir a un corte y regresamos. Recuerden que estamos en su programa El Brunch, aquí en Change TV, la televisión del cambio. Ya está aquí. Regresamos.
tal, amigos de Change TV? Yo soy Adrián Ixe de Sprint Deportivo y vámonos con un dato, porque ustedes sabían que los Juegos Olímpicos de Francia de 1900 han sido catalogados como los peores de la historia. Bueno, pues esos Juegos Olímpicos fueron catalogados así, ya que Francia no creía en los Juegos Olímpicos modernos. Es por ello que ni siquiera hubo premios. Los premios que se les dieron a los primeros lugares fueron pinturas bajo el pretexto que estos iban a valer muchísimo más cuando el tiempo pasara, cosa que después se descubrió que no fue así y que la realidad fue que no había recursos para darle premios a los primeros lugares. Nos vemos todos los martes 20 horas en Sprint Deportivo por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. SAT. Y ya estamos de regreso en su programa El Brunch con una gran invitada que es Yasmín Ocampo, coach ontológica y empresarial. Nos está compartiendo su historia de vida y además el título de este programa precisamente es cómo uno puede ser su propio superhéroe. Porque pues Yasmín nos va a hablar un poquito más adelante de ello, pero siempre se ha caracterizado con la Superwoman. Y yo creo que todas las mujeres de repente cuando vemos la Superwoman o los hombres cuando ven Superman, Batman, se van caracterizando. Pero Yasmín sí lo trae así como muy definido porque hasta se viste de Superwoman. Ya nos estarán pasando fotitos cuando empieces a hablar también sobre el tema. Y me encanta porque seguramente hay personas tanto pequeñas como grandes y medianas que pueden decir, wow, te ven de otra forma, ¿verdad? Así es. Pero vamos a retomar el tema del rechazo. ¿Qué pasa cuando tú te empiezas a percatar que tu personalidad provoca rechazo con tu familia, con amistades, con los novios, no se le acerquen a Jazz? ¿Qué sucede? Pues mira, realmente no me importaba porque como yo comencé a viajar al extranjero, comencé a poner tiendas en el centro, comencé a tener dinero a esa edad de 22, 23 años, sin saber, cero de negocios, cero de emprendimiento, o sea, como el borras, así, prueba y error, prueba y error. No me importaba, porque para mí lo más importante era, siempre quise ser exitosa, desde niña, a pesar de que venía de un extracto muy bajo, siempre quise ser muy exitosa, entonces yo decía, pues, al costo que sea, ¿no? Ser exitosa. Entonces, para mí era más importante tener dinero. No me importaba que no me quisieran, que pensaran, que dijeran que yo que amaba el dinero, que era muy metida en el trabajo. No me importaba, porque a mí lo único que me importaba en ese momento y en ese tiempo era el dinero, el trabajo y el poder darme la vida que yo creía que merecía. Entonces empecé a viajar, empecé a traer camionetas, ropa de marca. Ahora sí que gracias a Dios que en ese tiempo no estaba todavía lo del internet, sino seguramente hubiera sido la Lady Park, Lady Restaurante. Yo creo o toda una lady de Liga de la Justicia mala, no sé, o sea, porque... Sí, porque ya sabes que ahora ya el celular está a la orden del día en cuanto alguien hace algo. Afortunadamente Dios ha tenido mucho cuidado conmigo, me ha dado oportunidad de decir, ya volviste a regar, pero te amo, síguele. Entonces, nadie lo ha visto. Síguele, camínale. Camina, entonces no me importaba, porque para mí lo más importante era el dinero, para mí el dinero y pues el que paga manda, entonces yo pago y a mí no me digas, no te parece tu problema. Una personalidad de hombre, ¿estás de acuerdo? O sea... Y además, lo más importante es decir, si no me quieren, no me importa, o sea, si no me quieren, no me importa y yo no tengo por qué ayudar a las personas, porque a mí nadie me ayudó y porque yo estaba muy resentida con la parte de lo que significaba la familia, porque para mí la familia me había traicionado. Entonces yo no tenía Así por qué, lo veías tú. yo no tenía por qué hacer algo por alguien o ayudar a alguien, puesto que a mí nadie me había ayudado. Es más,
En ese tiempo yo decía, pues ni Dios, o sea, yo todo lo que tengo es gracias a mi capacidad, a mi inteligencia, a mi trabajo, a que no duermo, a que soy muy metida, pero pues mi mamá me decía, haz oración, porque mira Dios todo lo que te ha dado, y yo así, Dios, pues la que trabaja soy yo, ¿no? Entonces, pues estaba completamente errada. O sea, ahí fue donde realmente yo era una persona destructiva, y además, pues con dinero no me importaba nada. O sea, porque yo podía viajar, hacer, venir, tomar decisiones, y no me importaba. Entonces, como cuando dicen, ¿no? Cuando no tienes nada y lo tienes, y no tienes el soporte emocional y el apoyo, pues loca te quieres volver, y crees que tienes la razón en todo, y te vuelves una persona, pues era una persona yo que humillaba, que lastimaba, que me gustaba minimizar a la gente, que me gustaba hacerla menos, así como que hay niveles y tú no entras en mi nivel, o sea, una tontería realmente, pero era parte de todo este daño que traías. Pero tú crees que estás bien, tú crees que es lo normal y lo que tiene que ser, y tú crees que estás excelente, ¿no? Que el problema son los otros. Tú estás perfecto y el mundo es el que está mal, ¿no? Sí, siempre comento, ¿no? Cada quien mira de diferente forma, y entonces es a través de nuestras herramientas, a través de lo que podemos ver y observar, y era lo que tú veías. ¿Cómo es que empiezas a ver de otra forma? ¿Quién te presta su mirada, sus ojos, sus talentos, su inteligencia, su creatividad, para que tú empieces a ver de otra forma? Yo creo que a lo largo de mi vida muchas personas que las voy a llevar en mi corazón, las llevo en mi mente, algunas ya no están en este plano. Toda mi vida hasta hoy te puedo decir que hay muchas personas que me han ayudado a ver. Pero bueno, en ese momento el que hizo que el quiebre fue mi coach, que lo voy a llamar siempre, Pablo Bowl. Él me mostró quién era yo en realidad. Y cuando me mostró quién era yo en realidad, o sea, entré como en una crisis, porque me di cuenta que todo lo que yo pensaba y todo lo que yo creía que sabía estaba completamente errado, pero además no me hacía feliz. Y que si seguía por ese camino me iba a morir de a lo mejor un cáncer, iba a pasar algo muy malo. Entonces él fue el que me mostró el camino, confió en mí, hizo muchos cambios dentro de su escuela, porque me decía, vas a ser una gran coach. Él estaba sorprendido, se enamoró de todo el proceso que yo hice, y ahí fue cuando inició el cambio, y fue cuando también recuperé mi nombre, porque hasta esa fecha lo seguía llamando Bore. En ese momento recuperé mi nombre y lo empecé a amar. Yo hoy amo el nombre de Yasmín y me encanta que me digan Yas. Antes odiaba, porque para mí Yasmín significa sensibilidad. Y pude recuperar la sensibilidad que oculté durante mucho tiempo, el no llorar, que oculté por mucho tiempo, pude recuperarla, y entonces es ahí donde yo me comencé a transformar, porque ese era mi don. Imagínate, te mueres dura. Y sí veo que tienes mucha sensibilidad. Yo le compartía a mi hija, que luego platico con ella, y le decía, ahora que murió tu papi, hace, no sé, como 2, 3 meses, no recuerdo bien, y le decía, ay, yo soy mucho de observar las miradas de las personas. A través de ella, pues yo me doy cuenta de muchas cosas. Y él decía, es que yo a ella la veo muy triste, yo la veo muy triste, y creo que hasta apenas ahora que otra vez estamos retomando ya los programas en vivo, y que te volví a ver, empecé a ver que ya tenías otra mirada, pero programas anteriores todavía te veía con una mirada como que todavía muy triste. Sí. Y entonces es esa parte donde tú ya te permites, como dices, tener esa sensibilidad de sentir, ¿no? De poder a lo mejor hasta en esos momentos también perdonarte todavía más cosas, pero me gustaría que nos compartieras qué fue, porque siempre hay algo en la vida de cada ser humano que hace que salgamos de nuestra zona de confort. ¿Qué fue lo que a ti te hizo ya salir y querer hacer ese cambio ya de transformación? El miedo a darme cuenta del tipo de persona que era, y el daño que le hacía a mi hija, la forma tan errada que tenía de ver la vida. Qué desperdicio de vida, ¿no? Y qué desperdicio de siempre me he cuidado, pero qué desperdicio pensar que solamente la fuerza o el éxito tiene que ver con el exterior, ¿no? Entonces me ayudó mucho el deporte desde que tengo 12, 13 años hago deporte, me ayudó mucho
a no caer en drogas, en alcoholismo. El deporte siempre ha sido parte de mi vida, creo que es también otra bendición. Pero fue eso, el reconocer que hay otras formas de vivir y el encontrarme yo con mi misión, con mi sueño y el saber el para qué yo estoy aquí. Entonces, una vez que lo descubres, ya no puedes estar tranquilo, ya no hay marcha atrás. Si rechazas ese poder, si rechazas esa misión cuando la encuentras, pues te vuelves miserable. Tu vida se vuelve miserable porque ese sueño se convierte en una pesadilla. Ese propósito te persigue durante toda tu vida y estás huyendo de lo que realmente para lo que tú estás. Entonces, pues no había de otra. Muy bien. Pues Jazz, compártenos ahora cómo es que te das cuenta que eres una superwoman. Me doy cuenta desde el punto desde el momento precisamente en que entiendo cuál es mi misión y que debo de transformarme y perfeccionarme para ayudar a generar un cambio masivo. Entonces, desde el día que entiendo que para poder transformar el mundo, tú tienes que transformarte a ti primero, ahí es donde yo comienzo a darme cuenta de mis grandiosos poderes, que son la sensibilidad, que son la intuición, que son muchas cosas que yo percibo en las personas y desde niña las he percibido, pero como siempre me criticaron, las había ocultado. Entonces, a través del autoconocimiento, cuando descubro realmente quién soy y descubro que todo lo que tenía yo enterrado eran verdaderamente mis dones y mi propósito. Entonces, comienzo a recuperar mi poder y me comprometo, porque Dios así me lo marca también, a enseñarle su poder a otros, porque muchas personas se mueren y se pierden muchas vidas grandiosas por no poder procesar todo ese dolor, esa angustia, el no poder reconciliarse con su pasado y con sus padres. O sea, yo sé que Dios me ha ido llevando por niveles. Yo considero que la vida es como, o yo lo veo en mi relación con Dios, como Mario Bros, como el juego de Mario Bros. O sea, nivel 1 y si no entiendes la lección del nivel 1 no vas a llegar al nivel 2 y si no vas a llegar al nivel 3 así aunque llores, grites, me dejes de hablar, te vayas, no me importa, ¿no? O sea, no es así de... Te regresas. Vete, o sea, hasta que aprendas y haz tu berrinche. Entonces, yo esa es como veo la relación que yo tengo con Dios y siento que me va llevando por niveles. Y el nivel 1 era recuperar mi poder, recuperar, conocerme y comenzar a conectarme con Él para que Él poco a poco me fuera guiando y me fuera llevando por un camino de sabiduría y de crecimiento personal y de impacto social, que es lo más importante. Muy bien. Pues así es, impactando socialmente, obviamente vas a cambiar muchísimas personas ese sufrimiento, porque todos los seres humanos, yo a veces les digo, no se crean en esta parte tan especial que solamente a nosotros nos pasa algo. Todo mundo tiene una historia de vida difícil, hasta las personas que económicamente están súper mega bien, traen por ahí también atorados situaciones, porque a veces, ¿en qué problemas pueden tener ellos? A lo mejor alguien que está en una situación complicada económicamente, no, todo mundo. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos. Recuerden que estamos aquí en Change TV, la televisión del cambio ya está aquí, y hoy como invitada Jazz Ocampo, coach ontológica y empresarial. Regresamos.
Amigos de Change TV, yo soy Adrián Ixe de Sprint Deportivo y vámonos con un dato, porque ustedes sabían que los Juegos Olímpicos de Francia de 1900 han sido catalogados como los peores de la historia. Bueno, pues esos Juegos Olímpicos fueron catalogados así, ya que Francia no creía en los Juegos Olímpicos modernos. Es por ello que ni siquiera hubo premios. Los premios que se les dieron a los primeros lugares fueron pinturas bajo el pretexto que estos iban a valer muchísimo más cuando el tiempo pasara, cosa que después se descubrió que no fue así y que la realidad fue que no había recursos para darle premios a los primeros lugares. Nos vemos todos los martes 20 horas en Sprint Deportivo por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Sad. Y ya estamos de regreso en su programa El Brunch aquí en Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Y bueno, tenemos como invitada a Yasmín Ocampo, que es coach ontológica y empresarial con una gran historia. Muchísimas gracias de verdad, Yas, por estar aquí con nosotros. A ti, Jenny. Yo estoy aquí, miren, la verdad, bien antojada con las fresas. Están deliciosas. Disfrutando, sí. Tan deliciosas, pero bueno. Hablábamos en el bloque anterior de que de este autoconocimiento, que empiezas tú a despertar, empiezas a darte cuenta que eres una superwoman, que tienes poderes, que siempre los has tenido, pero los estás otra vez como reactivando. Claro. ¿Qué pasa con Jazz cuando empieza a ya fortalecerse más y empieza esos talentos a emplearlos nuevamente? Pues me siento súper entusiasmada, pensé que era todo como muy fácil, cierro mis negocios y comienzo a emprender este proyecto del desarrollo personal. Hace 8 años, era menos 8 o 9 años, menos, se escuchaba menos, entonces obviamente yo pensé que era muy fácil. Pensé que le podría cambiar la vida a todo el mundo. Entonces cierro mis negocios, cambio mi forma de vestir, cambio mi forma de pensar. O sea, fue un cambio abrupto. Empiezo a cambiar y empiezo con este proyecto del desarrollo personal y comienzo a dar conferencias, a dar cursos en el suburbano, en el metro. Y entonces muchas personas llegaban, se sentaban, tomaban estas pláticas que les daba, se ponían a llorar, hacían un catarsis y nunca las volví a ver. En el suburbano, en miles de gentes. Entonces empecé a hacer ese trabajo y empecé a vender mi mercancía que tenía de las boutiques. Como que Dios trabajó conmigo la parte de la humildad, que era bien importante porque un buen líder tiene que ser primero un buen ser humano, claro, humilde. Entonces empecé a vender mi mercancía de estación en estación, de local en local, y así andaba con mis maletas. Empecé todo ese cambio y empecé con lo del proyecto de la empresa. Te decía que yo creo que Dios me va mostrando niveles, y en algún momento me dijo también que si yo no trabajaba el perdón con mis padres, nunca iba a poder tener éxito y nunca iba a poder ser feliz. Entonces, hace relativamente poco, 3, 4 años, tuve una relación realmente genuina de perdón con mi mamá, con su esposo. Yo los amo, los adoro. Con mi papá, porque antes decía, pues les hablo, ¿no? O sea, ya digan que les hablo y que soy, ¿no? Eso de que les hablo, ya digan que no les tengo resentimiento, ¿no? Pero no, Dios me mostró que yo los tenía que amar, que los tenía que buscar consentir, cuidarlos y demostrarles realmente mi amor, y solamente eso se logró a través del perdón. Entonces es importante que perdonemos a nuestros padres, que hagamos un trabajo de autoconocimiento para poder perdonar. Fíjate, ya ahorita que tú lo comentas y lo compartes, para el ser humano es muy difícil precisamente porque mucho viene de ahí, ¿no? De la familia, de tu crecimiento, de todos los traumas que puedes tener cuando eres pequeño, porque pues al final a nadie le enseñan a ser papá, o sea, uno va aprendiendo conforme va pudiendo con las herramientas que tiene. Y yo siempre les comparto, y creo que es algo que le ayuda a las personas,
el hecho de decirles eso, tus papás no tenían las herramientas que nosotros hoy tenemos. Si ellos las hubieran tenido, pues obviamente, seguramente hubieran actuado de diferente forma. Entonces ni siquiera ellos, o sea, ni siquiera hay que perdonarles algo, porque no lo hacías consciente. O sea, es como lo que te lo decía, es como algo mecánico. A ellos seguramente los enseñaron también así, de esa forma. Entonces es lo único que conoces y es lo único que crees que funciona. Claro. Sí, súper importante esto que mencionas, pero cuando hay mucho dolor, eres incapaz de comprenderlo y de aceptarlo de esa forma. O sea, cuando hay todo un es un dolor, proceso. Entonces sí es importante. Mira, yo al final le doy gracias a Dios hoy por todas esas palabras, esos golpes, por todo eso que sucedió, porque al final me ancla mucho más a mi misión y a mi propósito de generar una política pública de salud emocional. Hoy más que nunca es importante que tengamos estas herramientas emocionales, porque hay otra pandemia también de la que no se habla, y es la parte de la depresión, la ansiedad, todo esto que está causando la pandemia y el nuevo cambio. A mí digo, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero a mí se me hace un poquito preocupante esto que está sucediendo, porque yo misma, aún con las herramientas, y me considero que tengo esta fortaleza espiritual, emocional y todo, yo misma en algún momento me desconozco de muchas situaciones que están pasando. Entonces me preocupa en el sentido de decir, ¿qué estará pasando con las personas que no tienen este soporte emocional, que no tienen este trabajo, que no tienen esta posibilidad de ver más allá? ¿Qué está pasando y qué va a pasar con ellos? Es que fíjate que ahí, y siempre lo comparto, es que la salud mental es importante. Yo creo que hoy en día se ha abierto más, porque anteriormente, cuando tú dices que ibas a un psicólogo, te decían, pues estás loco, ¿qué te pasa? Yo nunca lo requiero. Y hay como más apertura para que vayas con un profesional que es un psicólogo, o con alguien que te vaya orientando, que es como también un coach, ¿no? Claro. Emocional. Pero realmente considero que todos los seres humanos somos emocionales, y simplemente por el hecho de ser emocional estamos en la línea, o sea, delgadita, de que podemos caer, se puede romper esa línea. Y además de ello, yo recuerdo mucho que en esta parte de la psicología a veces también son como muy juzgados, porque dicen, pues ¿cómo va a ser que tú, siendo psicólogo, te pase esto? Y simplemente, pues somos seres humanos, o sea, simplemente por el hecho de ser humano te pueden pasar mil cosas y puedes caer, precisamente como lo mencionas tú, en depresión, en situaciones conflictivas. Pero yo creo que cuando uno puede entender que son procesos para poder ir brincando a otros niveles, lo vamos viendo ya de diferente forma. Lo que tú me comentas sí es importante, porque considero que sí debería de haber como más campañas o fortalecimiento, porque ahorita que estamos en la pandemia, como tú mencionas, personas y yo también en algún momento hasta hice un Facebook Live donde lo comenté, que tenemos más herramientas y que seguramente nos faltan. Nos pasa eso que tú comentas, o sea, podemos llegar en un estado de cansancio, de miedo, de estrés, o de depresión, si te dejas caer totalmente en el tema de la tristeza. Sí, y es que yo lo comento en el sentido de decir, o sea, creo que se podríamos generar muy buenas alianzas con el gobierno, que sería importante que el gobierno apoyara este tipo de temas de salud emocional. Se están haciendo muchas cosas, están llevando muchas medidas, pero se está perdiendo de vista el enfoque humano, el enfoque emocional. Entonces, hay personas que no tienen ni para comer, no van a poder pagar un psicólogo. Claro. Pero a través de campañas que se hagan a través de campañas productivas, positivas, y que les brinden herramientas a las personas para que ellas comiencen un trabajo de autogestión, que sepan qué hacer, porque si tú tienes una técnica, una herramienta que conoces, te puede salvar la vida. Es la diferencia entre el suicidio y no suicidio, o es la diferencia entre asesinar o no asesinar. Entonces, creo que esto es súper importante, empezar con el tema de salud emocional. Yo estoy haciendo algunos proyectos.
acerca de esto, acerca de algunas propuestas, porque yo deseo, mi misión es contribuir y mi misión es demostrarles a las personas con mi ejemplo que sí se puede salir adelante, que no importa el nido donde naces, siempre podrás elegir dónde puedes volar, que siempre puedes ser una mujer empoderada sin importar que vengas de lo más bajo económicamente, de la violencia más extrema. Siempre puedes ser una super Wonder Woman y siempre puedes construir un mundo mejor para ti y para tu país, así como para tu descendencia, y liberar a tus antepasados. Pues ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que nuevamente te doy las gracias por este espacio, por haberte dado este espacio donde compartiste, donde nos tuviste la confianza para platicar, compartir parte de tu historia, que las personas que nos están viendo pues te van a conocer ya de diferente forma. Claro que sí. ¿Algo más que le quieras decir al público? Muchísimas gracias, Ani, por la confianza. Yo siempre creo que Dios pone caminos, une caminos, y que tenemos que ser bien conscientes de qué hacer con las personas que Dios pone en nuestra vida. Entonces agradezco a Dios que te ponga en mi camino, que gracias a este proyecto en el que estamos podemos llegar a miles de personas. A veces no nos damos cuenta que la semilla, el poder de una semilla y el impacto que puede tener en la vida de muchísimas personas. Yo solamente los invitaría a que me sigan en mis redes sociales. Soy Jazz Contigo, en todas las redes sociales estoy, y los invito a que despierten a ese superhéroe que habita en ustedes. Hoy más que nunca el mundo necesita grandes superhéroes para transformar la vida y para asumir esta nueva realidad. Pues gracias, Jazz. Pues esto fue todo por hoy. Recuerden vernos el próximo viernes a las 11 de la mañana aquí en Change TV.